tenemos ya en sala al doctor Luis Carpio Guzmán, que esta mañana va a hablarnos de inseminación intrauterina, indicaciones y factores pronóstico, inseminación intrauterina, procedimiento, una revisión de la evidencia y protocolo de IIU del Instituto Nacional Materno Perinatal, evaluación de casos y resultados. Doctor Luis, muy buenos días, lo escuchamos. Ya. Muy buenos días. En esta bonita mañana soleada, ya estamos culminando esta jornada de 2 días, en el cual hemos recibido mucha información. Espero que el curso les haya gustado y que toda la información que hayan recibido se pueda utilizar, ¿no? Lo hemos hecho con mucho cariño, con la experiencia de cada uno de los médicos de la institución, los cuales tienen muy buena experiencia en muchas ramas, ¿no? Bueno, para culminar esta jornada, vamos a acabar con lo que es la inseminación intrauterina y también veremos algo sobre el coito directo, ¿no? En esta primera parte vamos a hablar sobre las indicaciones, que es algo muy importante. Yo siempre digo, el éxito de un tratamiento empieza con escoger bien al paciente, cosa que a veces no hacemos. A veces queremos hacer tratamiento de reproducción asistida en pacientes que quizás no lo ameritan uno, o también equivocamos la indicación del tratamiento en pacientes que ya han recibido tratamientos, ya vienen gastados, digamos, y queremos insistir en el mismo tratamiento. O también a veces cometemos y exageramos ir de frente a un tratamiento de alta complejidad sin haber pasado por... Perdón, un tratamiento de alta complejidad sin haber pasado por los de baja complejidad, ¿no? Entonces, vamos a ver algo sobre los factores pronósticos y su relación con las inseminaciones, ¿no? Entonces, como les volví a repetir, la inseminación intrauterina es una técnica de reproducción asistida de baja complejidad que, sin embargo, que por sus bajas tasas de fecundidad comparadas al FIC pueden crear confusión. Por ello debemos conocer bien las indicaciones precisas. Entonces, un poquito de historia, ¿no? Miren, el conocimiento del espermatozoide tal como tal recién apareció en el siglo XVIII, ¿no? Luego de que Leeuwenhoek lo observara por primera vez con una lupa. Se sabía que el semen contenía algo, que era algo así como una semillita que depositado en el útero crecía, ¿no? Y por primera vez se vio eso. Y se pensó que los espermatozoides eran como unos homúnculos, ¿no? Humanos en chiquito. Las primeras inseminaciones artificiales reportadas fueron en el año 1770 en un paciente con hipospadia severa. Hunter recoge el semen y lo introduce a la vagina. Casi todas las inseminaciones artificiales del siglo XVIII y XIX han sido inseminaciones solo en la vagina. Posteriormente aparece la inseminación con semen donante que terminó una gestación. Esta la reportó Pankos el año 1884 en un varón azospermio. Entonces ya se podía hacer el diagnóstico de azospermia. Otro concepto, vayan ustedes pensando, en esa época no existía el concepto del factor masculino leve. Acá solamente se trataban los que tenían espermatozoides o los que no tenían espermatozoides. Y aquellos que algún biólogo, algún médico curioso con su microscopio, que en eso entonces ya existían, diagnosticaba una azospermia, entonces el tratamiento era el semen donante. Por lo tanto, se hizo popular las inseminaciones artificiales con semen donante. Y así perduró por prácticamente todo el siglo XIX, siendo esa la indicación, ¿no? ¿En qué casos se indicaba inseminaciones con propio semen, digamos, artificiales homólogas? En caso de hipospadia, que es el que habíamos dicho,
quizás en un caso una disfunción eréctil, un vaginismo, pero casi todo el resto de indicaciones, digamos el 90%, eran por azospermia y con semen donado. También es conocido, quizás por ustedes, que muchas de estas técnicas de inseminaciones artificiales surgen de la medicina veterinaria, ¿no? Ya desde ese entonces era popular, pues, utilizar semen de los sementales, digamos, de ciertas razas, de caballos, de toros, y ese semen lo colocaban en la vagina de las hembras y así mejoraban las castas. Entonces era una práctica que venía de la medicina veterinaria, se aplicaba también en esta tratamiento de reproducción asistida incipiente, ¿no? ¿Qué pasa ya a fines del siglo XIX? Que John Marion Sims, el conocido como el padre de la ginecología moderna, eh, comienza a estudiar lo que se llama el moco hostil, ¿no? Es decir, él pensaba, como en aquel entonces muchos pensaban, que el periodo fértil de la mujer era la menstruación. ¿Por qué? Porque el periodo fértil de las hembras de muchas especies era cuando estaban en su fase de estro. Y en la fase de estro eliminaban un fluido medio entre mucoso y sanguinolento, y ese es su periodo fértil. Entonces, él asumió por extrapolación de que el periodo fértil en la mujer era precisamente cuando estaba menstruando. Entonces comenzó a estudiar digamos, en lo que posteriormente se llama el test poscoital, ¿no? O sea, el semen depositado en la vagina de la mujer, lo cogía y lo estudiaba, y oh sorpresa, se da cuenta que casi la gran mayoría de los espermatozoides morían rápidamente. Entonces surge el concepto del moco hostil, y en aquellos pacientes que eran infértiles y que les hacía este estudio, él encontraba este fenómeno, ¿no? Y lo asoció con la infertilidad. Y mire, este concepto del moco hostil predominó toda la parte, los fines del siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? La primera mitad. Y comenzó a propiciar las inseminaciones en el canal cervical. Entonces, interesante, ¿no? Falsa apreciación y este falso razonamiento que le dio una conclusión falsa, ¿no? Propicia que ya no se hagan las inseminaciones en la vagina, sino que se trate de dejar el contenido en el canal cervical y posteriormente dentro del útero para evitar esta hostilidad, digamos, vaginal y del moco probablemente, ¿no? La acidez vaginal y el moco. Entonces vamos avanzando, ya llegamos al siglo XX, y inicialmente el semen que se introducía intrauterinamente, pues se introducía tal cual o se dejaba reposar unos minutos hasta que se licuaba, ¿sí? Y todo se lo colocaba dentro del útero. Pero esto pues provocaba dolor, calambres y en algunos casos seguramente infección, ¿no? Por lo cual, ya por los años 40, a alguien se le ocurrió concentrar el semen para disminuir toda esta sintomatología, ¿no? Entonces Mencken en el año 40 empieza a hacer lo que llamaríamos una capacitación espermática, ¿no? Agarra el semen, lo deja cerca de una hora que licúe, una vez que se licúa lo centrifuga y se da cuenta que en la parte de abajo se deposita el semen. Entonces, posteriormente, ¿no? Ya con el auge de la fecundación in vitro, nacen las técnicas de preparación espermática tal como las conocemos ahora, ¿no? El swing up, los gradientes de densidad y otras. Entonces miren cómo ha evolucionado poco a poco este conocimiento. Entonces eso también nos va a ayudar a razonar en lo siguiente, ¿no? Entonces, una vez de hecho estas disquisiciones históricas, la inseminación intrauterina consiste en la introducción del semen capacitado dentro de la cavidad uterina con una cánula de transferencia en el periodo periovulatorio de un ciclo natural o estimulado. Las tasas de embarazo son bastante variables, ¿no?
ustedes van a encontrar que puede ir desde 5 hasta 20% por ciclo, y va a depender mucho pues de la edad, de la indicación, etc., ¿no? En promedio, nosotros decimos que la tasa de embarazo por ciclo en forma general es de 10%, que aparentemente es baja, ¿no? Si ustedes la comparan con una fecundación in vitro que está alrededor del 30-35%, ¿no? Y la tasa, sin embargo, la tasa acumulada después de hasta 6 ciclos puede llegar a un 40, ¿no? Por ahí algunos dicen hasta un 50, pero más o menos ese es el valor al cual ustedes pueden llegar. Entonces, si yo después de 3 a 6 ciclos de inseminación de uterino puedo llegar a un 40, es casi lo mismo que una fecundación in vitro, ¿no? De ahí uno saca más o menos la conclusión. Indicaciones. Las primeras indicaciones, como ustedes vieron, fue el factor masculino. Ayer vimos sobre infertilidad inexplicada y hablamos bastante sobre ese tema, in extenso, ¿no? Las evidencias. Ahora lo repetiremos brevemente, más vamos a fijarnos en el factor masculino. El factor cervical, ¿no? Que le decía el famoso moco hostil, ¿no? Canal alterado también puede interferir. Es que viene pues desde las épocas del fines del siglo XIX, ¿no? Y la endometriosis, que es un concepto así ya más moderno, pero que no tiene alteraciones de la permeabilidad tubárica ni reserva ovárica. Y también ayer lo conversamos cuando hablamos sobre las controversias en endometriosis, ¿no? Y dijimos que una endometriosis leve o moderada se puede manejar tan igual como una infertilidad inexplicada. Entonces, vamos a hablar nuevamente sobre este manifiesto de la NICE del año 2013, en el cual, como tratamiento de primera línea para la subfertilidad, cuando hablo de subfertilidad me estoy refiriendo a todos estos 4 diagnósticos. Entonces, en pacientes subfértiles, para ellos la fertilización in vitro era el tratamiento recomendado después de 2 años de intento natural, ¿no? Y desestimaba el uso de la inseminación intrauterina, salvo algunas circunstancias como problemas culturales, sociales, religiosos. Sin embargo, la inseminación ha seguido utilizándose. Han habido nuevos estudios que sí la han reivindicado, que ayer vimos algunos, ¿no? Sobre todo para la infertilidad inexplicada de mal pronóstico, en el cual se ha demostrado ser efectiva. Ni qué decirlo para la zoospermia, ¿no? El uso de semen donado es evidentemente un tratamiento muy efectivo cuando la causa de la infertilidad es la azoospermia. También para otros casos como eyaculación retrógrada, ¿no? Impotencia, de repente algún defecto neural, en fin, en los cuales mejor es utilizar el semen de un banco. Yo sé que actualmente ya también se ha avanzado mucho en el terreno andrológico y hay otros tratamientos, ¿no? Pero ese es motivo de otra charla. Factores pronósticos. Cuando hablamos de factores pronósticos, ahí reside pues parte del éxito del tratamiento, ¿no? Yo no haría pues una inseminación intrauterina en una mujer de 40 años o más. Es más, quizás ni de 38 años a más. Muchos ya de los trabajos que se publican ponen como edad límite los 38 años. ¿Por qué? Porque las tasas caen tremendamente, ahorita lo vamos a ver. Entonces, mejora el pronóstico, pacientes menores de 35 años. El recuento de folículos centrales, si bien es cierto, quizás todavía no figura en muchos papers de los 90, ¿no? O inicio del 20, también es un factor pronóstico importante. La hormona antimileriana también. En pacientes que tienen muy buena reserva ovárica tendrán mejor pronóstico que pacientes. El tiempo de infertilidad es un dato clínico muy importante. Una paciente que tiene poco tiempo de infertilidad tiene mejor pronóstico que aquella que tiene más de 5 años.
al hospital a veces llegan pacientes con 8 o 10 años de infertilidad. Ya cuando yo escucho eso, me quedan dos posibilidades. O tiene las dos trompas obstruidas desde hace mucho tiempo, o el varón tiene azoospermia. A veces también las pacientes vienen ya con algún diagnóstico de que tiene una trompa obstruida o que por ahí tiene un endometrioma. Entonces, todos estos diagnósticos también van en detrimento, digamos, del éxito. Entonces, hay que saber hacer una buena evaluación de todas estas condiciones para finalmente indicarle a la paciente el tratamiento más exitoso. La infertilidad, si es primaria o secundaria, también, ¿no? Pacientes que han tenido hijos, ¿no? Han tenido abortos, tienen mejor pronóstico que una paciente que se va a embarazar por primera vez. Las que han tenido tratamientos previos también, ¿no? Hay pacientes que muchas veces vienen, doctor, ya me vio el doctor X, ya me hizo 2 inseminaciones, me fue el otro doctor, ya me hizo un FIT, y ahora viene acá conmigo, ya no le voy a hacer, pues, no voy a retroceder, ¿no? Voy a tener que seguir un tratamiento de alta complejidad. El total espermatozoide es con total mótil, ¿no? Que es el conteo total de los espermatozoides mótiles, es un criterio que se considera en muchos papers, ¿no? Que resulta de multiplicar la concentración total de los espermatozoides que te da y lo multiplicas por los espermatozoides mótiles. De ahí te sale este valor, de 5 a 10 millones. Entonces, si la paciente le sale pues un total mótil espermatozoide count de más de 10 millones, más de 20, más de 30, pues tiene mejor pronóstico. El REN es los espermatozoides mótiles recuperados ya, de la capacitación espermática. Este dato nos da la bióloga, ¿no? Una vez que nuestros pacientes ya van a la inseminación, ella nos da este dato, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de espermatozoides mótiles recuperados? La bibliografía también es variable. Gente como andrólogos conocidos como Onbelet, que es uno de los que más ha escrito sobre esto, considera que 1 millón es suficiente y más de 1 millón debería ser es de buen pronóstico. Para otros es más de 5 millones. En la maternidad de Lima hemos considerado como 3 millones. Ese es nuestro rango. Y abajito hemos puesto la ovulación multifolicular, que es un factor pronóstico, pero ya del proceso en sí, ¿no? O sea, y eso lo vamos a ver más adelante, que un ciclo en el cual obtenemos 2, 3 folículos preovulatorios tiene mejor pronóstico que uno monofólico. Acá están las tasas que le decía. Entonces, miren, pacientes entre los 20 y 30 años, su tasa de embarazo es de por ciclo, es más o menos 14%, y la tasa de nacidos vivos es de 9%. Entonces acá está en negro tasa de embarazo y tasa de nacidos vivos en plomito, en gris. Entonces van viendo cómo va cayendo. Casi entre los 20 y los 30 no hay mucha diferencia significativa, ¿no? Miren, 14 con 13 prácticamente es lo mismo. Entonces es a partir de los 30 que empieza a caer, y mucho más de los 35 para abajo, ¿no? Ya la caída se vuelve pues una pendiente. Y una paciente ya de 38 años, su posibilidad de embarazar con un ciclo de inseminación uterina es de aproximadamente 6%, pero la de nacidos vivos cae a más de la mitad, ¿no? Igual a los 40 años, ¿no? Porque ya acá empieza a ser gravitante la pérdida del embarazo. Entonces, sí, podría ser que una paciente de 38 o 40 embarace, pero la probabilidad de que nazca vivo y sano cae a un 50% más, ¿no? Entonces, todo eso en consideraciones
A veces también hay que explicarle a la paciente para que ella misma también tome la decisión, ¿no? Que ella sepa a los riesgos que se expone. Indicaciones, nuevamente, vamos, el factor masculino leve moderado, la infertilidad explicada, el factor cervical, la endometriosis, sin alteración de la permeabilidad tubaria ni reserva, ¿no? Pero vamos a ver rápidamente el factor cervical, ¿no? Es un factor que ahora ya no lo vemos, ¿no? Como ustedes sabrán, ya no estima, y Cochrane ya ha hecho una revisión acerca de esto, y encontró 5 ensayos que examinaron la inseminación intrauterina con ciclo estimulado natural en pacientes que cumplían los criterios de factor cervical o mocostil mediante el famoso test postcoital que ya no se realiza. Ella encuentra que estos estudios carecen de un adecuado diseño, no siendo posible sacar una conclusión. Por tanto, no hay evidencia que la inseminación sea un tratamiento efectivo en el factor cervical. Prácticamente desestima todos los estudios y no existe evidencia, ¿no? Entonces, el factor cervical, en One, como se dice, lo eliminamos, salvo que por ahí me dijeran, doctor, pero ¿y esas pacientes que se hacen cono cervical, ¿no? Me adelanto a alguna pregunta del auditorio, porque me han venido también pacientes que me dicen, doctor, yo no puedo embarazar, todo, pero, y doctor, ¿sabe qué? Yo me echo un cono. Cono. El cono realmente será un factor cervical para él. Entonces, de lo que hemos revisado, no se considera como parte del factor cervical, ¿no? Salvo que produzca una estenosis. Sin embargo, si la paciente puede arreglar su menstruación, es posible, entonces también por ahí puede entrar un espermatozoide, ¿no? Y hay muchos casos, hemos visto, de pacientes con cono que embarazan con solamente relaciones sexuales, ¿no? Entonces, como que el cono cervical se cae como una causa de factor cervical. Entonces, no tendríamos mayor problema con este tipo de paciente. El factor masculino, que es lo que más quisiera hablar en esta mañana, esta transparencia le gusta mucho a una amiga que tengo, porque dice los hombres son como los espermatozoides, ¿no? De cada 3 millones solo vale uno. Creo que se quedó corta, es de más o menos de cada 200 o 300 millones, solo llega uno, ¿no? Esto ya lo vieron ayer con la doctora Feijó, no quisiera repetirlo, pero solamente para ver quizás cómo ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Los primeros espermatogramas son de los años 50, ¿no? Y las concentraciones eran, pues, de normalidad, eran grandes, altas, ¿no? Y ha ido bajando, 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 y hasta que ahora con estudios, pues, ya debido a estadística, ¿no? Con curvas y todo, hemos llegado a estos valores que son bastante bajos, ¿no? De normalidad, y que es suficiente, por decirle, una morfología de 4% para que pueda haber embarazos considerados estadísticamente normales, ¿no? Eso ya lo pueden ustedes ver en su casa. Y vamos a ver la evidencia, ¿no? Entonces, cuando se ha buscado evidencia, existe realmente poca evidencia. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, yo que veo este tema. Y desde los últimos 15 años, 10, 15 años, nadie hace estudios para ver factor masculino. O sea, ya no les interesa mucho el factor masculino. Leve, moderado, ¿no? Los estudios que ayer les presenté de infertilidad inexplicada tienen un buen número. Ha habido grupos de estudio que estudian muy bien la infertilidad inexplicada, ¿no? El grupo holandés, ¿no? Hay publicaciones, hay un score incluso, ¿no? El HANOUN, que también se puede utilizar por extensión para el factor masculino, pero no nace de ese análisis, ¿no? El factor masculino leve moderado prácticamente
Así como la doctora Feijó ayer pone el factor masculino el gran olvidado, yo también llamaría que el factor masculino leve moderado es el gran olvidado por la medicina basada en evidencia. No existe evidencia de buena calidad que pueda relacionar los resultados favorables de la inseminación versus el coito dirigido, ¿no? Para pacientes con factor masculino leve moderado. Y debe ser, yo estoy pensando, porque la inseminación intrauterina, ustedes han visto históricamente cómo fue naciendo, ¿no? Y cuando se llegó hasta los años, hasta el siglo XX, la inseminación intrauterina era algo así como un tratamiento que no permitía ninguna duda en el caso de la zoospermia. No permite ninguna objeción, es el tratamiento por excelencia, ¿no? Cuando se trata de la zoospermia. El concepto del factor masculino leve moderado nace después, ¿no? En el siglo XX, probablemente conforme va evolucionando el conocimiento de la medicina reproductiva y se comienza a estudiar mejor el espermatograma y su relación con las tasas de embarazo. Y eso no es de más, eso debe haber surgido más o menos en los años 50 para arriba. Entonces, tiene poco tiempo y, no ha provocado, digamos, investigar mucho acerca de esto, ¿no? Entonces, vamos a ver lo poco de evidencia que hay, ¿no? Y hay una revisión Cochrane, que ustedes lo pueden revisar, de donde más o menos les habla todo lo que les estoy diciendo, y solamente podríamos rescatar estos estudios en el cual se ve la inseminación versus coito dirigido, ambos en ciclos estimulados. Acá quiero hacer una tingencia. Quizás un modelo previo a esto podría ser, para ver el valor de la inseminación intrauterina, es comparar inseminación intrauterina no estimulada versus coito dirigido no estimulado, ¿no? Este tipo de trabajos prácticamente casi son ausentes y hay un par por ahí con un N pues, muy despreciable, ¿no? Y que cuando Cochrane hace su análisis no encuentra una significación. Pero digamos, son estudios tan malos que mejor ni ponerlo. Esto es quizás lo más rescatable, ¿no? Entonces hay tres estudios randomizados que evalúan la tasa de embarazo y la tasa de nacidos vivos, alguno de ellos, que incluyen 202 mujeres reportándose 41 embarazos. Se comparan la inseminación intrauterina versus el coito dirigido, ambos en ciclos estimulados. Y cuando se ve tasa de nacidos vivos en el cual solamente un trabajo lo toca, no se encuentra una diferencia significativa. Acá lo vamos a ver. Este es el trabajo de Melis, del año 95, en que realiza un estudio en 80 pacientes, 81, lo divide en dos brazos, el de inseminación intrauterina con hiperestimulación ovárica y el de coito dirigido con hiperestimulación ovárica, ¿no? Ambos estimulados, digamos, con citrato de clomifeno. Y no encuentro una diferencia significativa. Entonces, a ver, vamos a ver. Estamos hablando de factor masculino leve moderado. Y cuando hablamos de tasas de embarazo, ahí sí hay dos estudios más. El estudio de Melis, que nunca encontró diferencia significativa ni en tasa de embarazo ni en tasa de nacidos vivos. En los otros sí hay una mejoría en las tasas de embarazo que al final, cuando se hacen las sumas y las restas, también el P no causa significación, ¿no? Entonces, siendo el factor masculino leve moderado la principal indicación para la inseminación intrauterina, resulta que el beneficio es mínimo
siendo 17 el NNT, o sea, el número necesario total para obtener un embarazo adicional frente al coito dirigido en ambos casos, ¿no? Entonces, conmoción, ¿qué pasó? Entonces, a veces cuando revisamos evidencia llegamos a estas conclusiones, pero hay que verla desde el punto de vista positivo, ¿no? Yo creo que acá y a nivel mundial, si yo tengo un paciente con factor masculino leve moderado, le voy a indicar una inseminación intrauterina, ¿no? Es parte del protocolo, ¿no? Así, digamos, la poca evidencia, y eso hay que referir, la poca evidencia diga que el beneficio es mínimo, pero se lo vamos a indicar. Yo soy un especialista en medicina reproductiva, no le voy a decir, señora, ¿sabe qué? No tome su ácido fólico, tenga relaciones, y es lo mismo, ¿no? Lo otro que podemos también sacar por conclusión es que acá sí, son ciclos estimulados, ¿no? Yo creo que el secreto del éxito está en la estimulación. Entonces, si yo tengo una paciente con factor masculino leve, con infertilidad inexplicada, ¿no? Que son subfértiles, y le estimulo y le hago un coito dirigido, probablemente mis resultados sean muy similares o la diferencia es mínima a favor quizás del tratamiento de reproducción a un coito dirigido estimulado. Entonces, ustedes que son ginecólogos generales, y muchas veces algunos de ustedes van a trabajar en provincia, dice, doctor, inseminación intrauterina, pero acá no tengo ningún biólogo que me pueda preparar pues el semen. Entonces, hagan coitos dirigidos, estimulados, bien hechos, ahora lo vamos a ver, al final vamos a hablar un poquito más de eso, y van a ver que los resultados deben ser muy similares al que hagan una inseminación intrauterina. Eso es lo positivo de esto. La subfertilidad, bueno, esta parte de subfertilidad ya creo que lo hemos visto bastante ayer, ¿no? Me refería acá a lo que es infertilidad inexplicada, ¿no? Cómo la inseminación intrauterina es un tratamiento de elección, sobre todo en las pacientes catalogadas como con un mal pronóstico, según el score de Hanau, ¿no? Esas son las indicadas. Pero también cualquier infertilidad inexplicada tiene como indicación la inseminación intrauterina, ¿no? La podemos hacer, pero también podríamos hacer un coito dirigido, bien estimulado y bien programado las relaciones sexuales, ¿no? Esto ya lo vimos ayer, lo del score de Hanau, no quisiera repetir nuevamente, solamente hacer quizás algunas precisiones. Entonces, acá, como le decía, ¿no? Aquellas que tienen mal pronóstico, sí podrían beneficiarse con la inseminación intrauterina. Digamos, son 3 veces más la, la probabilidad de gastar en este trabajo, la probabilidad de embarazo usando inseminación versus coito dirigido, manejo expectante, ¿eh? Manejo expectante. Mire, acá señalar bien eso. Acá estamos comparando inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada versus manejo expectante. O sea, versus solamente, señora, tenga relaciones y embarace. Ahí la ventaja es 3 veces. Pero si fuera lo comparábamos con coito dirigido estimulado, con relaciones sexuales programadas durante la ventana de fertilidad, probablemente no encontremos mucha diferencia, ¿no? Este es lo que les he dicho, no, para este tipo de pacientes no se estudiaba, un trabajo que está pendiente. Algunas palabras en cuanto a inseminación intrauterina en endometriosis mínima y leve. Ayer también vimos, cuando revisamos sobre endometriosis e infertilidad, que la endometriosis mínima o leve también
con trompas permeables y reserva ovárica adecuada también se beneficiaba con tratamientos de baja complejidad, ¿no? Y entre ellos la inseminación intrauterina. Entonces, y sus tasas de embarazo son muy similares, ¿no? Cuando se han hecho estudios comparando pacientes a los cuales se diagnosticaba de infertilidad inexplicada, ¿no? Se sometían a una laparoscopía. A un grupo se le diagnosticó laparoscópicamente endometriosis mínima y leve, y al otro no. Cuando se sometían a tratamientos de reproducción asistida, los resultados eran los mismos. Entonces, vale a una paciente que si yo le diagnostico, pues quizás porque viene a mi consultorio con 2 o 3 años de infertilidad, más o menos joven, le hago una ecografía y le encuentro un endometrioma de 4 centímetros, 5 centímetros, pero tiene sus otros parámetros normales, le puedo indicar una inseminación intrauterina bien realizada, ¿no? Y con buenos resultados, ¿no? Al final le vamos a pasar algunos datos de esto. Entonces, nuevamente, la inseminación intrauterina sería pues un tratamiento de elección tanto para el factor masculino leve moderado, ¿no? La infertilidad inexplicada, la endometriosis mínima leve con trompas y reserva ovárica adecuada, y cuando la paciente tiene un factor coital también, ¿no? Factor masculino severo, con semen donado. Acá algunas recomendaciones. De no usarse el score de Hanol, algunos puede ser que no lo utilicen, no sé. Se puede considerar esto, ¿no? Indicaciones: factor masculino leve, infertilidad inexplicada, diagnosticada de novo, ¿no? No aquellas que ya han sido muy manejadas por otros colegas. Mujeres menores de 40 años, mejor menores de 30, con un tiempo de infertilidad menor de 5 años, mejor menor de 3 años, con un conteo de espermatozoides móviles totales más de 5 millones, para uno más de 10 millones, una reserva ovárica adecuada, ambas trompas permeables, y la estimulación ovárica debe ser con FSH. Esa sí es una recomendación, porque esto con FSH puedes lograr ciclos polifoliculares. Eso lo vamos a ver dentro. Y miren acá algunas tasas nuestras del 2021 al 2022. Nuestra tasa de embarazo fue de 14%. Y acá unas diferencias que al final le vamos a... Acá, en este cuadrito de acá, en ese entonces, por motivo de la pandemia, en nuestro servicio no estábamos haciendo alta complejidad, y todo, nuestros casos, la única tratamiento de reproducción asistida que hacíamos era la inseminación intrauterina. Entonces, podíamos seleccionar bien y teníamos un buen N, ¿no? Entonces, la barrita celeste o azul, no sé cómo lo verán ustedes ahí en sus plataformas, es utilizando unos criterios que al final yo les voy a mostrar, y llegamos a unas tasas de embarazo de 25%. Este otro colega llegó al 16% y el de acá al 2%. ¿Cuál fue la diferencia? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero probablemente lo principal fue los criterios de selección. Los criterios de selección, que quizás el colega del 2% llevaba inseminación intrauterina a pacientes después de más de 40, 42, 43, 44 años, pacientes con trompas obstruidas, de repente una trompa obstruida y una permeable, pacientes con mucho tiempo de infertilidad, etc. Y todo eso, ustedes ven que claramente va en detrimento de las tasas. Esto lo vamos a ver en la siguiente